Muy buenas de nuevo, mis queridos. A finales del siglo XIX, en el noroeste del estado de Oklahoma, al norte de Texas, encontraron petróleo. Esas tierras pertenecían a Osage, una de las tribus nativas de América. Nativos, quiero decir que los que vivían en esas tierras antes de ser colonizada. Hoy vamos a descubrir la historia de los nativos americanos y tengo a un invitado muy especial. Muy buenas. Muy buenas. Seguro que usted, al igual que todos nuestros espectadores, conocen el dibujo animado Pocahontas. Ella salva de la muerte a su amado colonizador blanco llamado John Smith. Ella le pide a su padre no matarlo. Todo muy romántico. Esa historia eclipsó la historia real. Detrás de todo ese romanticismo que tanto les gusta a los niños, se oculta la violencia y atrocidades de una guerra. Es verdad, la cultura popular siempre lo muestra de manera distorsionada. Entonces, ¿la historia de Pocahontas no es real? De los recuerdos de los mismos colonizadores, sabemos que Pocahontas realmente se comunicaba con un tal John Smith, pero no hubo ni amor ni salvación romántica. La hija del caudillo se casó con un colono blanco, aunque no era Smith. Entonces, ¿cómo se hizo ese matrimonio? Ese matrimonio se hizo cuando Pocahontas era prisionera de los ingleses. Y era un acto diplomático, ya que después de eso, el conflicto paró durante un periodo de tiempo. Luego Pocahontas se mudó a Inglaterra, donde la presentaron a la reina inglesa, y Pocahontas se convirtió en la nativa americana más popular de Europa. Eso lo sabe muy poca gente. Hoy en día, muchos europeos, sobre todo en Estados Unidos, dicen que son descendientes de los nativos y algunos famosos, como por ejemplo Edward Norton, dicen que Pocahontas era su abuela lejana. Vamos a regresar al siglo XVII, cuando a ningún europeo se le ocurriría fraternizar con los indios. Los colonizadores miraban a los nativos como los inferiores. En la lucha por los recursos, los británicos no dudaban en quemar asentamientos enteros. Mataban a mujeres y niños. ¡Uy, qué horror! Esos ingleses son unos bárbaros. En eso no se distinguían en nada de los españoles, que en esos mismos tiempos devastaban América del Sur. ¿En serio? Yo pensaba que los españoles trataban a los nativos bien. Los ingleses y los españoles eran competidores en la separación colonial del mundo, así que era importante quién sería el primero en lanzar la campaña de propaganda sobre la crueldad de los colonizadores, y los primeros han sido los británicos. ¡Qué fuerte! Se me ponen los pelos de punta. ¿Cuándo empezaron los primeros enfrentamientos entre los nativos y los visitantes? En el siglo XVI, y hoy en día en las tierras de los estados de Alabama y Nuevo México descansan los huesos de miles de indios que fueron asesinados por los colonizadores. Por ejemplo, en 1540 fueron asesinados 2.500 indios de la tribu Choctaw. Ah, y esos conflictos son los que posteriormente pasarán a ser las guerras indias. ¿Me puede contar quiénes realmente luchaban contra quiénes? Todo iba cambiando constantemente, ya que no solo los nativos tenían conflictos entre ellos, sino también los colonizadores, ingleses, franceses, holandeses e incluso alemanes. Uy, ¿quiere decir que los conflictos de Europa se llevaron también a América? Por supuesto que sí. Entonces murieron miles de personas nativas en los conflictos armados. No solo los conflictos armados. Un ejemplo claro es la Guerra Pequot. Uy, ¿qué es? En la mitad del siglo XVII, los colonizadores británicos en América destruyeron la tribu Pequot. ¿Qué son los Pequot? Era una etnia que vivía en las tierras que hoy en día ocupa el estado de Connecticut, al norte de Nueva York. Una parte de los nativos fueron asesinados y otros se vendieron como esclavos a las Bermudas. Y al resto de los pocos que quedaron
se les prohibió llamarse Pequot y hablar su lengua nativa. Uy, qué horror. Los exterminaron como etnia. Wow, qué fuerte. Y eso es que el siglo XVII ya no es la Edad Media. ¿Y dónde nace ese odio a los indios americanos? Para empezar, los indios somos muy diferentes a los ojos de los europeos. Hablamos diferente también. Básicamente somos personas incorrectas o ni siquiera personas. ¿Y en qué se ve eso? Desde nuestra forma de vestir y mantener nuestro cabello largo. Y otro punto muy importante es la religión. Uy, ¿qué tiene que ver la religión? En Europa en aquella época todos eran religiosos y creyentes. Y nosotros no solo no creemos en vuestro Dios, pero tampoco hay menciones sobre nosotros en la Biblia, por no hablar de nuestras costumbres que asustaban a los blancos. ¿Qué tipo de costumbres, por ejemplo? Imagínate que vas en una diligencia y ves un grupo de nativos todos a caballo disparando hacia el cielo. Uy, me daría miedo seguro. Exacto, pero no pienses que simplemente es nuestra manera de ayudar a nuestros espíritus buenos a luchar contra los malos. Claro, ni me lo habría pensado así, pero también teníais la danza de la guerra, cuando os ponéis en círculo y empezáis a bailar para prepararos para la batalla. Otro mito europeo es nuestra manera de recuperar nuestras costumbres cuando vosotros no estabais ocupando nuestras tierras. El conocimiento es importante, al igual que desarrollar una visión que abarca diversas áreas culturales y sociales. Aquí tengo un libro que está lleno de historias que atrapan la mente y hacen que un viaje largo se vuelve muy corto. El destino del poeta, disponible en todas las librerías principales y en Amazon. Toda la información en la descripción. Sí, ya veo que todo está muy mal contado, la verdad, pero no entiendo, ya que América es tan grande, ¿por qué no conviven simplemente todos juntos? Porque cuando empezó la extracción del petróleo y los minerales, nosotros ya sobrábamos. Así que el genocidio. Por cierto, ¿sabe usted de dónde proviene ese término? La palabra genocidio fue acuñada por el abogado polaco Raphael Lemkin en 1944, combinando la palabra griega genos, raza, con el sufijo latino cide, matar. Lemkin utilizó el término para describir la política de exterminio de los nazis contra los judíos y otros grupos, documentada en su libro Axis Rule in Occupied Europe. ¡Wow! No tenía ni idea. Como el genocidio de los judíos en Alemania nazi o el genocidio de los armenios en el Imperio Otomano. Pero lo que no entiendo es por qué no se puede juzgar al organizador de ese genocidio. El problema es la soberanía, ya que era dentro de un país o imperio, es un problema interno. Un profesor de la universidad me puso un ejemplo cuando le hice esa misma pregunta. Usted puede intervenir en la matanza de las gallinas por un ganadero. Si lo hace, violará los derechos de la propiedad. Pero no se puede comparar a las personas con las gallinas. Es justo lo que le contesté. Y justo por eso mismo, señor Lemkin introdujo el término genocidio. Ya entiendo. ¿Y dónde el señor Lemkin empezó a usar ese término? Ya cuando se mudó a los Estados Unidos. Pero ese hombre era blanco por lo que entiendo. Pero era una persona humanista y defendía a los armenios por las razones humanitarias. ¿Y qué pasa con los judíos? Es una historia diferente, ya que el Holocausto le quitó a 30 familiares y amigos, así que creía que era su deber hacer que ese infierno no volviera a ocurrir nunca más. Uy, ¿en serio? ¿Y qué es lo que hizo? Redactó una convención sobre la prevención del genocidio y logró que la ONU lo aceptara en 1948. Ah, entonces los Estados Unidos también lo firmaron. No todos estaban deseando firmar ese documento. Los Estados Unidos ratificaron esta convención solo 40 años más tarde. Uy, ¿y eso por qué? Porque de inmediato
aparecerían muchas preguntas. La principal, ¿no sería genocidio lo que estaban haciendo los americanos con los indios 100 años antes de la política de Hitler? Ah, claro. Entonces, ¿hubo genocidio de los indios? Por supuesto, no de la misma manera como los judíos en la Alemania nazi, pero los americanos durante siglos construían condiciones diseñadas para el exterminio de los nativos. ¿Y cómo se hacía eso? En los principios, los colonizadores firmaban pactos locales con los nativos. ¿En qué consistían esos pactos? Que los nativos cedían sus territorios. Los mecanismos de los pactos eran diversos. ¿Cómo de diversos? Desde la simple y honesta compra-venta hasta chantaje, amenazas, mentiras, elija usted. ¿Y si los nativos no aceptaban un trato? Entonces en juego entraba la fuerza. De manera muy activa se empezó a aplastar a los nativos después de que Estados Unidos ganara la independencia. Uy, ¿y eso por qué? Resultó que esos salvajes despiadados, así es como nos llamaban, molestaban en el desarrollo de un país joven. El tiempo de dialogar había acabado. En 1830 el Congreso aprobó una ley completa sobre el reasentamiento de los nativos. Uy, ¿eso cómo era? No entiendo nada, la verdad. ¿Cómo se puede hacer algo así? Era expropiación legal a nivel federal. Si antes los pactos se hacían entre algunas tribus, a partir de esa ley, todos los nativos se vieron afectados, aunque sobre el papel todo parecía digno. ¿Cómo de digno? Que todos los nativos teníamos que irnos al oeste del país, donde nos asignaron territorio llamado Indian Country. ¿Y dónde era exactamente? Actual estado de Oklahoma y partes de estados vecinos. Además, nos prometieron el derecho de posesión perpetua de esas tierras. Cierta compensación económica ayuda con la mudanza. No parece tan malo. En comparación con lo que nos quitaron, es nada. Era pura limosna. ¿Y por qué lo aceptaron? Por desesperación y falta de conocimiento. En realidad era una simple deportación. Nos quitaron el derecho al autogobierno y a la subjetividad. Nos enviaron al salvaje oeste a ver si logramos sobrevivir allí. Pero, ¿cómo se hacía esa mudanza, por llamarlo de alguna manera? Sendero de lágrimas. Uy, ¿por qué? Imagínese recorrer 1000 kilómetros a pie. Si tiene suerte, tal vez le toque un carruaje. Los animales salvajes son un peligro, al igual que la lluvia o la nieve en invierno, o el calor sofocante en verano. De comida, un puñado de maíz, un nabo y 2 vasos de agua caliente al día. Jolines, en un viaje así moriría mucha gente, ¿no? Cada cuarta persona. El politólogo canadiense Adam Jones comparaba el Sendero de Lágrimas con las marchas de la muerte en Alemania nazi. Entiendo, la verdad es que es muy fuerte. Dicen que en Canadá, por ejemplo, era todo muy diferente, mucho más tranquilo. Era exactamente igual. Canadá no existía aún y los colonizadores usaban cualquier método para aniquilar a los nativos. Una manera muy popular era propagar las enfermedades. Uy, ¿cómo era eso? Viruela, tuberculosis, cólera o tifus. Pero esas enfermedades en Europa también han matado a millones de personas. Pero las autoridades deliberadamente no daban vacunas a los nativos cuando ya las tenían y cuando las epidemias en Europa ya no eran tan feroces. Y en general creaban condiciones en las que los nativos traspasaron las enfermedades de manera acelerada. ¿Me puede poner algún ejemplo? Supongo que conoce el ejemplo de las mantas. La verdad es que no. Los colonizadores británicos encontraron una manera perfecta de propagar la viruela entre los nativos. Para ello, les regalaron una manta sacada de un hospital donde estaban los enfermos. Así que puede entender que no eran enfermedades que se propagaban por causas naturales, sino... Sí, lo veo muy claro, qué fuerte. ¿Y cómo era en el norte, en la actual Canadá, ya que lo había mencionado? De la misma manera que yo le dije, mientras que a los enfermos europeos
Las autoridades proporcionaban las vacunas a los nativos, los mandaban a casa para enfermar unos a otros. ¿Y qué pasa con quienes ayudaban a los nativos o por lo menos simpatizaban o tales personas no existían? Por ejemplo, George Washington exigió directamente que se les otorgaran derechos básicos a los nativos, aunque esta política no duró mucho. No olvide que hoy en día la tendencia principal es el humanismo, pero entonces era el racismo lo que estaba de moda. Entiendo, pero he oído que en muchas tribus las mujeres ocupaban puestos importantes. Exacto, en muchas tribus las mujeres ocupaban el puesto clave en los consejos directivos, negociaban, realizaban rituales e incluso declaraban las guerras. ¿En serio? No me lo creo. Los colonizadores no aceptaban tales hechos. Según ellos, las mujeres tienen derecho a procrear y cuidar de la familia como máximo, pero que una mujer guíe una unidad de combate lo llamaban el gobierno de faldas. Entonces los colonizadores se consideraban progresivos, pero a la vez implantaron el patriarcado. ¡Wow! Resumiendo la historia hasta el siglo XX, casi 20.000 años antes de la llegada de Colón, hemos estado viviendo tranquilamente en nuestras tierras. Siglo XVI, los forasteros recién llegados torturan, violan y matan a los nativos. Siglo XVII y XVIII, los forasteros se apoderan de las tierras y fomentan los conflictos entre los nativos. Siglo XIX, el número de nativos ha disminuido drásticamente. Primero nos alejaron y después acorralaron en reservas, como ganado. Es muy triste, la verdad, escuchar todo esto. No es todo. Al final del siglo XIX parece que nos hemos asentado en las reservas manteniendo nuestras tradiciones y culturas, pero de nuevo llegan los blancos y nos fuerzan a integrarse en su sociedad. ¿En qué sentido? No lo entiendo. En 1887, el Congreso de los Estados Unidos firmó la ley de Dawes, que regulaba los derechos de tierras en territorios tribales dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo os afectó a vosotros? Antiguamente toda la tierra era común y ahora se dividía en trozos y el nativo que se apartaba de los demás renunciando su cultura, tradiciones, legado y etc. obtenía ese trozo de tierra en propiedad privada e incluso la nacionalidad estadounidense. ¿Y qué objetivo tenía el gobierno con esa ley? Porque así se apartaban de su cultura y paulatinamente se iban a integrar en la cultura occidental. Ah, muy astuto. ¿Y funcionó? No, ya que a la vez se encontraban personas que compraban esas tierras a los nativos por precios muy bajos. Así que como resultado los nativos no se han convertido en europeos. Además, perdieron 2/3 partes de sus tierras, ya que las grandes compañías ferroviarias y otras compraron nuestras tierras para sus proyectos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Otros 2 puntos de la Convención de la ONU que define el genocidio son traslado forzoso de niños de un grupo a otro y prevención del parto en ese grupo. Jolín, pero es la esterilización. Durante 30 años, en la segunda mitad del siglo XX, en Canadá, los niños estaban siendo separados de la población indígena y entregados a familias blancas. Pero se puede entender, ya que en sus familias, al ser pobres, no podía ofrecer a sus hijos una decente calidad de vida. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién hizo que ocurriera esta situación? Primero nos quitan la tierra y después lo usan como excusa para quitarnos a los hijos, por no hablar de que muchas de esas familias blancas odiaban a los nativos y maltrataban a los niños adoptados. También muchos indios son alcohólicos, ¿no es así? Creo que es comprensible que las autoridades hicieran lo mejor para los niños. Otro estereotipo: bebían por el sentimiento popular de impotencia. En las tribus que no estaban tan aterrorizadas por las autoridades blancas, que pudieron preservar su cultura, mucha menos gente bebía. Entonces, ¿no cree que es la culpa de los mismos nativos que fabricaban niños sin pensar? Al menos podían, pero a lo largo del siglo XX en los Estados Unidos y Canadá el programa gubernamental
de esterilización estaba en pleno apogeo. Las personas fueron privadas forzosamente de tener hijos por ley. ¿Y qué ocurría en el caso de un matrimonio mixto? Era aceptado solo después de la esterilización. No me lo puedo creer. No olvide que todo esto se hizo bajo el auspicio del cuidado de los indios. Uy, ¿cómo puede ser? Los mismos médicos les decían, sobre todo a las mujeres, algunos de manera más suave, tipo ¿para qué quieres hijos si tú apenas puedes alimentarte a ti misma? Y otros de manera mucho más directa, como si vas a tener un hijo, te lo van a quitar de todas formas. Y también a muchas mujeres ni siquiera les explicaban qué les hacían. Uy, qué fuerte me parece todo esto. Entonces, ¿los nativos han dejado de luchar? Por supuesto que no, y con el tiempo hemos logrado muchos avances y seguimos luchando. Muchas gracias por revelarnos tantas historias sobre los nativos americanos. A los nativos os deseo mucha fuerza en vuestra lucha. Y con ustedes nos vemos próximamente. ¡Chao!